Buenos días. Vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias, Territorio, Administración Local e Interior, Urbanismo y Transporte, que está señalada para hoy, día 18 de diciembre, a las 10 horas. Para leer el orden del día, le doy la palabra al señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Orden del día, punto número 1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Punto número 2. Comparecencia de otras entidades o personas. 2.1. Comparecencia de un representante de la Asociación de Ganaderos de la Vera a los efectos de informar ante la Comisión de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias, Territorio, Administración Local, Interior, Urbanismo y Transporte sobre la valoración de la orden del 2 de octubre de 2017 por la que se establecen las bases para el programa de control y erradicación de la tuberculosis bovina en caprinos, formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara, con registro de entrada número 18.278. Punto 3. Solicitudes de comparecencia de otras entidades o personas. 3.1. Solicitud de comparecencia de un representante de Asaja Cáceres a los efectos de informar ante la Comisión de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias, Territorio, Administración Local, Interior, Urbanismo y Transporte sobre la situación de la tuberculosis bovina y caprina en Extremadura, solicitada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara, con registro de entrada número 18.644. 3.2. Solicitud de un representante de APAG Extremadura Asaja a los efectos de informar ante la Comisión de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Administración Local, Interior, Urbanismo y Transporte sobre la situación de la tuberculosis bovina y caprina en Extremadura, solicitada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara, con registro de entrada número 18.645. Y 3.3. Solicitud de comparecencia de un representante de UPA-UCE a los efectos de informar ante la Comisión de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias, Territorio, Administración Local, Interior, Urbanismo y Transporte sobre la situación de la tuberculosis bovina y caprina en Extremadura, solicitada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara, con registro de entrada número 18.646. Gracias, señor secretario. Pues vamos a dar comienzo a la comisión con el orden del día que ha leído el señor secretario. El primer punto es lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Lo han recibido todos ustedes, me imagino. Si no hay ninguna objeción a la misma, lo aprobamos por sentimiento. El segundo punto del orden del día es la comparecencia de otras entidades o personas, y la comparecencia que está señalada es la de un representante de la Asociación de Ganaderos de la Vera a los efectos de informar ante la Comisión de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias, Territorio, Administración Local e Interior, Urbanismo y Transporte sobre la valoración de la orden del 2 de octubre de 2017 por la que se establecen las bases para el programa de control y erradicación de la tuberculosis bovina en caprinos, formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara. Por los servicios de la Cámara, si está el compareciente, que lo hagan pasar. Pido disculpas, que es que hemos estropeado el coche y hemos tenido que venir en taxi. Aceptadas las disculpas. Los comparecientes son don José Rafael García Sánchez, ¿y quién más lo acompaña? ¿Cómo? Nicolás de la Calle. Pues muy bien, como saben ustedes, la comparecencia está para que ustedes informen ante esta comisión sobre la valoración que hacen ustedes de la orden del 2 de octubre del 2017 por la que se establecen las bases para el programa de control y erradicación de la tuberculosis bovina en caprino como representantes de la Asociación de Ganaderos de la Vera. En primer lugar, darle la bienvenida a esta comisión, las gracias por su comparecencia. Y para formular la justificación de la misma tiene la palabra la diputada que la propuso por el Grupo Parlamentario Podemos, doña Irene de Miguel. Por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días.
don José Rafael García Sánchez, don Nicolás. Mi grupo parlamentario pidió la comparecencia de un representante de Asociación de Ganaderos de la Vera y Norte de Extremadura, fruto de que han pasado por esta comisión ya directores generales el director general de Agricultura y Ganadería y el director general de Medio Ambiente, que han venido en reiteradas ocasiones y a petición propia, en muchas de ellas, a explicar y justificar los protocolos de actuación frente a la tuberculosis bovina, que creemos que son protocolos muy restrictivos, que sabemos el daño que está causando al sector. En la última comparecencia que tuvo lugar en esta asamblea fue el mes pasado, el director general de Agricultura y Ganadería, el señor Cabezas, se congratuló, con datos muy triunfalistas, de su gestión. Y además dijo que el sector le había dado la enhorabuena por haber sido tan riguroso y haber sido tan tajante a la hora de tomar estas medidas. Nosotros queríamos escuchar la voz del sector, queríamos saber si realmente el sector estaba tan contento con estas medidas como lo está el señor Cabezas, o si las cosas se ven diferentes desde un despacho a cientos de kilómetros que desde el campo, donde se sufre no solo la tuberculosis, sino que se sufren las medidas que la Administración está tomando frente a esta enfermedad, que entendemos que hay que tratar, pero que entendemos también que habrá que tratar en su justa medida, porque está demostrado que es una enfermedad que en nuestro país no causa ninguna muerte por tuberculosis, no es una zoonosis que afecte de manera directa al ser humano, como lo pueden ser otras enfermedades, pero que se están teniendo unos protocolos excesivamente duros y estrictos para con un sector que ya está sufriendo otros problemas, como por ejemplo el bajo precio de la leche, el bajo precio de los cabritos, de los terneros, de la ganadería en general, un sector muy vulnerable al que además se les está poniendo encima la espada de Damocles con los protocolos de sanidad animal. Por esa razón, les habíamos invitado esta mañana a compartir en esta asamblea, que creemos que es la voz de la soberanía popular, la voz del pueblo, donde se debe escuchar a todos los actores implicados, a la Administración, pero sobre todo al sector. Muchas gracias. Gracias, señora de Miguel. A continuación tienen la palabra los representantes de la Asociación de Ganaderos de la Vera, que tienen 15 minutos. No sé si van a intervenir los dos, van a intervenir solamente uno de ellos. Interviene únicamente don José Rafael García Sánchez. Pues tiene usted la palabra por tiempo de 15 minutos para informar a esta comisión lo que a su que le parezca. Sí, no, espero que no se pase nada. Buenos días, señoras y señores. Me llamo José Rafael García Sánchez y estoy aquí en representación de la Asociación de Ganaderos de la Vera y Norte de Extremadura y como portavoz de la Unión en Ganadería. Quiero, en primer lugar, agradecer especialmente a Irene de Miguel el haber hecho posible que a través de mi persona podamos, o al menos voy a intentar, transmitir el sentir de buena parte de los ganaderos de esta comunidad y por lo que las redes sociales transmiten buena parte del resto. Pero vamos a lo que nos ocupa, que en este caso son las cabras y más concretamente la resolución de 2 de octubre del presente año, que literalmente dice: Programa de control y erradicación. Primero, el control está muy lejos de la erradicación. De la tuberculosis bovina en caprinos, repito, bovina en caprinos, y el programa de calificación sanitaria de los caprinos, etc. Esto se hace justificándose en la orden del 25 de septiembre de 2007, y más concretamente en el artículo 1.1, que a su vez dice literalmente: la obligatoriedad de la realización de pruebas de diagnóstico para la vigilancia, control y erradicación de la tuberculosis, brucelosis, leucosis y pneumonía en el ganado bovino y brucelosis ovina y caprina, repito, brucelosis, así como la inclusión de otros programas de vigilancia y control de otras enfermedades según la evaluación de las mismas, es en base al último párrafo de este articulado que justifican el atropello que se está cometiendo en primer lugar sobre todos los cabreros, sus familias y sus rebaños, cuando deberían ser premiados como abanderados de la preservación de nuestro entorno, por lo mucho que les debemos como sociedad por su contribución en la perpetuación de un medio ambiente con espíritu de bosque, no selvático y, por supuesto, muchísimo menos propenso al incendio. Pero hay más,
Tras del Cabrero hay muchas queserías con infraestructuras exclusivas para el tratamiento de la leche en crudo que han sido capaces de hacerse un nombre y con él una clientela que perderán con la falta de suministro de la leche que les están aportando estos. ¿Y qué decir de las medidas? No se pueden matar moscas a cañonazos y vamos a los datos. Casos de tuberculosis vinculados al M. bovis y M. caprae en nuestro país. La evolución anual del número de muertes de tuberculosis en España, según el informe de fuentes de zoonosis de EFSA, año 2015, en Europa, manifiesta. En 2015 se declararon 170 casos confirmados de tuberculosis de origen M. bovis en humanos en los 26 países miembros de la Unión Europea. 11 Estados miembros declararon al menos un caso confirmado y 15 ninguno. La tasa de notificación fue del 0,03 casos por cada 100.000 habitantes, la misma que en años previos. La mayoría de casos se declararon en Alemania, Reino Unido y España, mientras que la tasa de notificación más alta, el 0,11 casos por 100.000 habitantes, se observó en Irlanda. No puede establecerse una clara asociación, otra nota que pone allí, no puede establecerse una clara asociación entre la libertad de enfermedad en los rebaños de un país y la tasa de notificación en humanos de la misma. Fuente EFSA. Datos de 2015. Casos de tuberculosis humana en España. Aproximadamente 5.000. Confirmados en laboratorio, 3.390. De ese total son de Mycobacterium bovis 32, o sea, el 0,1%. Otros informes hablan del 1,9 de bovis sobre el total de casos y de un 0,3 de caprae. Muertes de tuberculosis en España, 244 en 2015. Por bovis o caprae no hay datos, pero si hacemos la proporción del 1,9, que es la mayor, y el 0,3 en caprae, nos daría como máximo 4,6 de bovis y 0,7 muertes de caprae. Fuente RASBE. Cuadro que refleja, a partir de todos estos datos, las muertes de tuberculosis bovina y caprae desde el año 2005 hasta el año 2015. Número de muertes en 2005, 475. De bovis, 4. De caprae, 1,4. En 2006, 396 muertes. 5 de bovis, 1,2 de caprae. 2007, 409 muertes. 2 de bovis, 1,2 de caprae. 2008 y así hasta 2015, que tenemos 244 muertes con 2 de bovis y 0,7 de caprae. Pero todos los informes confirman que la mayoría de los casos que se dan en personas son personas con SIDA, personas mayores e inmigrantes del norte de África. Las muertes, sobre todo, en personas con SIDA. En un documento de investigación de 2015, en la página 2, están estos datos que les he dado. Tuberculosis animal, investigación y control en España, de Ana Balseiro y Cristian Cortázar. Estudios sobre la implicación de la tuberculosis bovina o la M. bovis en la salud humana. Tesis Pilar Doménez, Universidad Autónoma de Barcelona, 2013. En el año 1994, un caso. En el año 1995, 2 casos. En el año 1996, 4 casos. Así hasta el año 2000. Del 1994 al 2000, total 13 casos. Datos a nivel nacional en España según el Magrama, CRESA e IRTA, en su informe de zoonosis y resistencia microbiana 2014. CRESA y Magrama afirman: el número de casos humanos de tuberculosis atribuidos al contagio de animales infectados es muy bajo, ya que en los últimos años se han notificado entre 2 y 6 casos anuales. Esto representa menos del 1% de los casos de tuberculosis reportados en personas en España. La tuberculosis bovina como zoonosis en Irlanda. Con respecto a los seres humanos, el Centro de Vigilancia de Protección de Salud agrupa y publica cifras sobre la incidencia de la tuberculosis en los seres humanos atribuidas al M. bovis y al número anual de estos casos cada año es 6 en 2011, 4 en 2012, 5 en 2013 y 3 en 2014. No todos los casos se refieren a personas nacidas en Irlanda. Para los casos de tuberculosis nacidos en Irlanda, el pico grupo de edad son mayores de 64 años y sin un riesgo de exposición identificado actual. Es probable que la exposición sea de naturaleza histórica. Y tras todos estos datos se esconde la irrelevancia de una enfermedad que para nada precisa del paso a todas estas medidas ineficaces y que para nada justifican las cantidades de dinero que se malgasta, que por ser de Bruselas en su mayor parte parece que fuera el maná, cuando es dinero que ha salido de nuestros bolsillos.
Y frente a esta insensatez, un día sí y otro también, oímos a nuestro alrededor de aquel que, como yo mismo, lleva sin operar y en lista de espera, camino de 2 años para operarme. O aquel otro que, pudiendo haberse sometido a todas las sesiones de quimioterapia, está por la mitad, etcétera, etcétera. Y mientras nos gastamos los dineros en pagar bajas laborales en vez de aumentar el número de profesionales. Pero lo que más tiene que ver con el asunto, aunque pudiera parecer un chiste de mal gusto, yo añadiría que las mayores muertes por tuberculosis animal son las de ganaderos que se arruinan, están en tratamiento psicológico, se suicidan y les da un infarto por las campañas de saneamiento, pero de esos no he encontrado datos. Accidentes en Extremadura por fauna. Un informe elaborado por la Federación Extremeña de Caza, FEDESCAZA, concluye que en 2014 tuvieron lugar 708 accidentes de tráfico causados por animales, de los que 498 los fueron provocados por estas 2 especies cinegéticas, el jabalí, el gamo y el ciervo. En 2015 los siniestros por animales crecieron y se situaron en 873, con 507 propiciados por animales de caza. Los accidentes son más abundantes en la provincia de Cáceres, donde la caza mayor tiene más peso, pero igualmente han sido habituales en la de Badajoz. En los primeros meses del año los datos siguen siendo significativamente preocupantes en el conjunto de Extremadura. Ya se han contabilizado 206 siniestros este año. Según un estudio encargado por la Dirección General de Tráfico en España, se estima que cada año ocurren 14.000 accidentes causados por animales. El informe de FEDESCAZA concreta que entre el 55 y el 58% de los accidentes de tráfico son responsabilidad de jabalíes y entre un 33 y un 35% de ciervos, corzos y gamos. Mientras la estadística de la Guardia Civil revela como detalle el constante incremento de siniestros en las carreteras cacereñas a causa de fauna de caza mayor, en 2013 fueron 148 los accidentes provocados solo por jabalíes y venados. Pasaron a 243 en 2014, a 282 en 2015 y alcanzaron los 322 el año pasado. En los primeros 6 meses de este año, 138 en municipios de Cáceres. Falsos positivos en bovino y caprino. De nuevo, vengo a recordarles lo que ustedes mismos aprueban, pero luego niegan, aunque lo aplican. En el programa presentado a Europa para la erradicación de la tuberculosis en el presente año, en la definición que hacen de caso positivo dice literal: un rebaño se considera positivo de acuerdo con el Real Decreto 2611/1996 y modificaciones si en él al menos un animal susceptible de ser examinado por su edad no ha superado las pruebas tanto de rutina como complementarias. Repito, tanto de rutinas como complementarias, con resultado favorable, por lo que será falso positivo si supera las pruebas complementarias y supongo que en base a esta definición, cuando no se confirma la enfermedad en las pruebas post-mortem, en las explotaciones históricas como la mía, no se pierde la calificación como ha ocurrido en la mía, después de haber tenido un positivo. Luego dicen una cosa y luego aplican otra. La propia Junta de Extremadura, preguntada sobre el tanto por ciento de animales que han dado positivo en las pruebas de campo y se decomisan en el matadero por presentar síntomas de la enfermedad, responde: en animales positivos bovinos con lesiones macroscópicas el 15-75% y en caprino el 35-30%. Decomisos totales de bovino 1,3% y caprino 5,51%. Y lo más sorprendente, preguntado por animales, nos contestan con rebaños sometidos estos rebaños sometidos a muestreo microbiológico en los que se aísla Mycobacterium tuberculosis, en bóvidos el 41,82% y en caprinos el 61,66%, lo que a mi parecer supone un porcentaje de falsos positivos en bovinos muy superior al 58,18% y en caprinos muy superior al 38,44%. Y frente a esta evidencia nos niegan los falsos positivos, incluso más. Se atreven a decir que el problema está en los falsos negativos. Y mientras la demostración de la existencia de estos son los análisis post-mortem, siguen afirmando la mayor eficacia de la prueba de tuberculina simple frente a las pruebas post-mortem. Nos acusan de estar contra la caza, nada más lejos de la realidad. Tal y como está la situación, son informes de la propia Administración los que afirman literalmente: en el origen de la infección destacan como causas no excluyentes entre sí la fauna silvestre en un 69%.
como origen de la tuberculosis, frente a otras especies domésticas en un 13%, y movimiento de animales que se nos prohíbe el 11%. Atacan donde está el menor porcentaje y dejan libre donde está el mayor porcentaje. Fuente: el informe técnico financiero tuberculosis del año 2014 del Ministerio de Agricultura. Para nuestro sector, los cotos de caza que estén sometidos a los mismos criterios de infraestructura que nosotros no nos oponen ningún problema, porque sabemos que, siendo profesionales como somos nosotros, limitarán su población y su ganado estará lo suficientemente asistido para ofrecer mayor resistencia a las enfermedades y ofrecer trofeos de mayor calidad. Pero frente a esta política privada nos encontramos el descontrol, tanto poblacional como sanitario, de los que cada vez más numerosos parques, reservas y demás inventos de explotaciones públicas de propiedades privadas, y que terminarán, como está demostrándose ya año tras año, convertidos en selvas intransitables que son fuentes de incendio cada vez más virulentos y difíciles de sofocar. Y de nuevo se convierte en vital para el sostenimiento de este medio ambiente la presencia de valor incalculable que realizan los rebaños en el mundo rural y, por supuesto, los pastores. Pero sería necesario que estos recuperasen autoridad para volver a lo que fue su tradicional tratamiento sobre el entorno que les permitió dejarnos un legado que hoy una gran mayoría envidiamos. Y es que lo que hoy es el mundo al revés. Fondos para inventar un nuevo mundo rural mientras destruimos el que tenemos, sin que para nada se valore el trabajo de sol a sol, sin sábado ni domingo, de todas estas familias ganaderas. Finalmente, sobre este particular, afirmar que si contamos con 500.000 animales de fauna salvaje en manos públicas, la cuenta es fácil. Cada año que pase tendremos el doble, cuando menos. Y si para la caza su principal fin es el trofeo, y este generalmente son machos, no esperemos que sean los cazadores los que solucionen el problema. Intentaré dar alguna solución, aunque para algunos no exista ningún problema en el sector, ante el hecho de que las principales organizaciones agrarias, bien nutridas de las arcas públicas, está claro que, habiendo colaborado en traernos hasta aquí, no se les pueda esperar ninguna modificación. Pues bien, no pedimos que se suspendan los saneamientos. Digo más, no queremos que se suspendan los saneamientos, pero sí pedimos volver a la antigua normativa. Y la antigua normativa decía un solo saneamiento anual, sustituir las calificaciones por una prueba en el momento de cambio de explotación de los animales, confirmar en vida la positividad de nuestros animales. Mientras estemos sometidos al contagio de esta fauna salvaje, cada vez más numerosa y contaminada, valoren nuestros animales a su justo precio, que somos los únicos que estamos poniendo encima de la mesa nuestra labor. Finalmente, si algo tenemos claro, es que no es así como se hace mundo rural. O mejor dicho, no se sostiene, porque las estadísticas son tozudas y nos dicen que el mundo rural está en decadencia. Y nos sorprende cuando sus profesionales se están viendo acosados en vez de apoyados como deberían. Es justa compensación al esfuerzo de generaciones que ha supuesto dejarnos esta naturaleza. Piensen que los profesionales rurales, y más el pastor de montaña, está apoyado mucho más en el amor a esta forma de vida que en la productividad de las mismas. Sepan que mañana mismo Canal Extremadura Televisión emitirá la primera parte de 2 capítulos de que el Lince con Botas, de la productora Libre Producciones, ha dedicado al tema que hoy nos ocupa. Con notable disgusto nos enteramos de que la segunda parte no se emitirá por la negativa de la dirección de nuestra televisión pública a continuar con la serie. No comprendemos los motivos y torpezas en no continuar con el único programa que ha estado al servicio del ciudadano y dando voz a la problemática, por lo que todos esperamos que se reconsidere tal decisión para que los extremeños y extremeñas puedan ver estos episodios en los que hemos tenido la misma oportunidad que la propia Junta para expresarnos. En cuanto a los gastos que me ha supuesto esta comparecencia, me mandaron aquí para que pusiera los gastos, he venido en taxi porque se nos ha estropeado el coche, son más que asumibles frente al tratamiento que el sector está recibiendo de los que debieran ser servidores públicos y que, a mi parecer, están tan lejos de tal menester. Gracias, pero he venido en busca de otros fines. Si tienen alguna pregunta, por mi parte, de momento ya acabado. Muchas gracias, señor García Sánchez. Pues ahora es el turno de los grupos parlamentarios de menor a mayor. No está representante de Ciudadanos, por lo tanto, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos
Doña Irene de Miguel, por el Grupo Parlamentario de Podemos. Muchas gracias, señor presidente. Pues muchísimas gracias, señor García Sánchez. Creo que ha dejado usted bastante patente que el sentir del sector no tiene nada que ver con el sentir del señor Cabezas desde su despacho. Y además le digo que ha dejado claro muchos conceptos con muchos datos de manera mucho más solvente y mucho más responsable de lo que nos tiene acostumbrados, desgraciadamente, el director general de Agricultura y Ganadería en esta comisión. Con datos usted ha venido a situar el problema de la tuberculosis bovina y caprina en el lugar en el que corresponde, en que no es una enfermedad con un riesgo para la salud humana, un riesgo de salud pública de tal magnitud que se entiendan ciertas medidas restrictivas, duras y tajantes con el sector. Si así lo fuera, si fuera un tema de salud pública, estoy segura que ustedes serían los primeros en defender que había que aplicar esos protocolos. Pero no viendo que esto es así, que haya miles de muertes por tuberculosis bovina y caprina, sino todo lo contrario, que las muertes por tuberculosis bovina y caprina se pueden transcribir al 0,1% al año en nuestro país, pues no comprendemos sinceramente estos protocolos tan restrictivos, a no ser que haya que justificar un dinero europeo que nos han mandado desde Europa y que directamente lo que se pretenda es aplicárselo al sector, que el sector ganadero sea el que corra con todas las medidas abusivas, a nuestro parecer, de la Administración, porque estamos hablando de una enfermedad multihospedadora, en la que más de 40 especies intervienen en la transmisión de esta enfermedad. Y resulta que solo 2 especies, y además 2 especies domésticas, la cabra y el vacuno, son las que corren con todo el peso de la Administración, y realmente son los ganaderos los únicos que se ven afectados, porque ni los consumidores están viendo afectados cuando consumen carne que llega, obviamente, al mercado de esos animales que han sido sacrificados, ni los mataderos se están viendo afectados, ni se están viendo afectados los canales de distribución, solamente los ganaderos, ni los cebaderos tampoco, porque a los cebaderos no olvidemos que son los ganaderos los que les dan la calificación y pueden pasar esos animales 8 meses en esos cebaderos sin que se les haga ninguna prueba de tuberculosis, con lo cual el cebadero tampoco se ve afectado por el tema de la tuberculosis. Exclusivamente es el sector ganadero, son las personas que cuidan a los animales los que se ven afectados por la tuberculosis bovina y caprina. Y creo que esto hay que dejarlo bien claro. También creo que hay que dejar bien claro, y en la orden no se recoge, obviamente, porque yo creo que seguimos con una mentalidad de casi el siglo pasado frente a estos temas, que en todos los técnicos coinciden en que no podemos hablar de tuberculosis bovina o tuberculosis caprina, que tenemos que hablar de tuberculosis animal para poder enmarcarlo en su justa medida. Y esto es un problema que tienen muchos animales, y no solo el bovino ni el caprino. Usted ha dicho algo muy importante y ha hablado de las pruebas post-mortem, ¿no? Pues déjeme que le comente que yo he hecho una pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Junta de Extremadura, donde le pedía el número y porcentaje de animales que, habiendo dado positivo en las pruebas de tuberculosis en campo, dan negativo en la prueba post-mortem en 2016. Entendemos que todas las animales que han dado positivo en campo, cuando llegan a matadero y son sacrificadas, se les extraen los ganglios y se hace una prueba post-mortem para cerciorarse de que efectivamente ese animal ha sido positivo, como se hace en otras comunidades. Y, casualmente, la contestación de la Junta de Extremadura ha sido la siguiente. De acuerdo al Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina aprobado para España, los bovinos y o caprinos que sean reaccionantes a las pruebas oficiales, tanto de rutina como otras complementarias, son considerados positivos. Por este motivo, no existen pruebas post-mortem que modifiquen la positividad de un animal ya identificado como positivo en las pruebas de campo. Estamos, a mi parecer, ante la indefensión absoluta del sector. Es la única sanción administrativa que tiene la Administración en la que el ciudadano no puede defenderse, no puede reclamar con una prueba paralela.
Creo que esto es motivo suficiente para denunciar a esta Administración por negligencia, por acoso, no sé, los juristas que se encuentran en esta sala le pueden poner los nombres justos y precisos a los que la Administración está condenando al sector. Usted ha dicho también algo muy importante, y es que son los primeros interesados en que haya saneamientos, que sus animales estén sanos, pero en su justa medida y con protocolos que se vean adaptados al contexto. Y justamente este año estamos teniendo un problema que nos afecta de manera directa a nuestras ganaderías, y es la sequía. Me gustaría que incidiera un poco más, si puede ser, sobre los efectos que la sequía está produciendo en las ganaderías y si esta orden tendría que haber recogido y haberse amoldado de alguna manera a este marco en el que nos encontramos ahora actualmente, que es la sequía. Porque si no es así, esta Administración está volviendo a legislar de espaldas al sector y no entendiendo que este año quizá deberían de haber puesto en marcha otro tipo de medidas, teniendo en cuenta que la sequía, además, está complicando exponencialmente las ganaderías y las explotaciones ganaderas, ¿no? A no ser que es que el sentir de esta Administración sea cargarse directamente al sector, sobre todo a los pequeños ganaderos, porque las grandes industrias caprinas, las que tienen miles y miles de cabezas de ganado, son totalmente capaces de poder reponer sus animales sin tener que acudir a lo mejor hasta a créditos o tener que plantearse la viabilidad de su explotación a medio o largo plazo. Pero si estamos hablando de pequeñas ganaderías familiares, como las que ustedes representan de la zona de la Vera y el norte de Cáceres, cuya media de edad pueden ser 50, 55 años sus propietarios, obviamente gente a los que les están obligando a hacer vacíos sanitarios, por cierto, mucho más restrictivos en esta nueva orden. El vacío sanitario se le exige con un 15% de positivos en la explotación, sin tener posibilidad de una prueba de contraste, sin poder reclamar, pues obviamente a esa gente se la está abocando a que se vaya del campo, que abandone su modo de vida y quizá que abandone hasta su pueblo, ¿no? Y estamos hablando de que las pequeñas ganaderías familiares fijan población al territorio en nuestros pequeños pueblos. Además, son un motor económico tremendo, son lo que vertebra muchas veces la economía de nuestras pequeñas poblaciones rurales en el norte de Extremadura. Y, por último, desgraciadamente, señor García, no me extraña nada lo que acaba usted de contar del programa El Lince con Botas. Fueron también represaliados, por así decir, cuando el tema de la refinería, y obviamente este tema es un tema que a la Administración le duele, porque sabe que lo está haciendo mal, porque sabe que está abocando al sector a la desaparición, y no me extraña en absoluto que les hayan vetado, les hayan censurado la segunda parte del programa. Desgraciadamente, con estos mimbres urdimos, con estos bueyes labramos en esta región. Muchas gracias. Gracias, señora de Miguel. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, interviene doña Auxiliadora Correa Zamora, por tiempo de 10 minutos. No, contesta, va a tener 10 minutos después, al final, que es va a tener 10 minutos al final que lo puede individualizar. Puede contestar dentro de 10 minutos, 3 minutos o 4, lo que considere oportuno. Por parte le va contestando a cada grupo. Vale, gracias. Tiene la palabra la señora Correa. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Señor García Sánchez, señor de la Calle. En primer lugar, en nombre de nuestro Grupo Parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, queremos darle la bienvenida y agradecerle su comparecencia a esta comisión para tratar
un tema que sabemos que le preocupa muchísimo al sector ganadero de nuestra comunidad autónoma. Decirles que hemos tomado nota de los datos, de las reivindicaciones, de cuál es su postura en relación a esa resolución del 2 de octubre del 2017 que publicó la Junta de Extremadura. Señorías, desde este grupo parlamentario entendemos que es importante en esta comisión empezar recordando que en Extremadura contamos con 3.500 explotaciones de caprino y que contamos también con 35 industrias transformadoras. Yo creo que estos son datos importantes a tener en cuenta para encauzar todo esto desde el principio. Y también yo creo que es importante recordar que es un sector que cuenta con más de 500.000 empleos entre autónomos y asalariados y en comarcas donde este trabajo, como decía también la señora de Miguel hace un momento, pues es un trabajo casi exclusivo. El sector del caprino es un sector importante en esta región porque yo creo que también es importante recordar la importancia radica en que la mayor parte de las explotaciones están en zonas desfavorecidas, en zonas que están aisladas, donde los titulares residen en núcleos de población de baja densidad y donde, como decía antes también, en estas zonas casi la totalidad de los ingresos de la actividad viene exclusivamente de este sector. Aparte de la producción, también creo que es conveniente destacar que este sector está muy vinculado a la transformación de productos. En esta región contamos con un número importante de poblaciones, y ustedes los conocen muy bien, que tienen industrias de fabricación de queso, siendo la única actividad empresarial en muchos municipios de nuestra comunidad autónoma. Por ese motivo, señor García, los sacrificios, entendemos desde este grupo parlamentario que los sacrificios que se están llevando a cabo por parte de las explotaciones, por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Políticas Agrarias para reducir los porcentajes de prevalencia de la tuberculosis caprina en la región, están dejando a muchos cabreros y a muchos municipios de nuestra comunidad autónoma en la ruina, en la más absoluta ruina, y usted lo decía anteriormente cuando hacía alusión a esas enfermedades que están ocasionando, como no puede ser de otra manera, por el estrés que están sufriendo y la situación que están sufriendo los ganaderos en este momento. Señor García Calle, yo le quiero decir también en nombre del Grupo Parlamentario Popular que nosotros aquí, este grupo parlamentario, ha trasladado en reiteradas ocasiones en esta Comisión de Medio Ambiente y Políticas Agrarias las preocupaciones del sector, las peticiones del sector, y que según la Junta de Extremadura está realizando estas peticiones ya las ha realizado o las está realizando. Por eso nos gustaría preguntarle, saber su opinión acerca de qué grado de ejecución de estas peticiones que la Junta ya dice que se han hecho, pues si se han hecho o no se han hecho, cuáles son los avances que se han cometido. También nos gustaría poner de manifiesto, señor García, que nosotros hemos solicitado, como le decía, a petición de su asociación, una serie de medidas. Hemos solicitado en esta comisión la posibilidad de acordar con los cabreros la fecha de saneamiento del caprino, ya que cuando se realizan los saneamientos de cabra preñada ocasionan esto un grave problema, un grave perjuicio que podría evitarse. También hemos solicitado a la Junta de Extremadura, por parte de este grupo parlamentario, la posibilidad de estudiar, junto con el Estado, como le digo, la posibilidad de implantar la jubilación anticipada de los cabreros en edad avanzada cuya explotación sea sometida a un vacío sanitario. También hemos solicitado a la Junta de Extremadura el derecho al contraanálisis. Hemos solicitado a la Junta de Extremadura aumentar los fondos autonómicos para la indemnización por sacrificio de animales positivos por tuberculosis. Hemos solicitado también desde este grupo parlamentario a la Junta de Extremadura la posibilidad de implementar saneamiento en la fauna salvaje. Hemos solicitado aumentar los permisos cinegéticos por daños a la ganadería y hemos solicitado acometer una línea de ayudas para el cerramiento de fincas privadas por razones de bioseguridad y que la propia Administración realice el cerramiento de las fincas de titularidad privada. Como le digo, todas estas peticiones que vienen de su asociación las hemos trasladado a la Junta de Extremadura. Todas estas propuestas que han sido apoyadas también por el Grupo Parlamentario Podemos, que forma parte de esta comisión, y lo que no entendemos desde este Grupo Parlamentario es que en este momento pues, el Grupo Parlamentario Podemos vaya a dar un voto positivo, vaya a aprobar los presupuestos, cuando la señora Miguel sabe que los presupuestos, en ese borrador del presupuesto que hay en este momento, muchas de estas medidas
que hemos nosotros recogido y que el Grupo Parlamentario Podemos no se recogen en este borrador de presupuesto que en este momento se está trabajando. Por eso también nos gustaría, señor García, saber su valoración en torno a este proyecto de presupuesto de nuestra comunidad autónoma. Como le digo, que estas peticiones que ustedes recogen y que nosotros hemos trasladado a la Junta de Extremadura no aparecen recogidas en ese borrador de presupuesto. En definitiva, señor García, ustedes están aquí hoy para ser la voz del sector, para que transmitan a la Junta de Extremadura una vez más cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus reivindicaciones, ya que parece ser que la Junta de Extremadura solo entiende que se puede poner solución a este problema matando vacas y matando cabras de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Como le decía al principio de mi intervención, este grupo parlamentario seguirá manifestando y apoyando las propuestas que nos trasladen y seguiremos poniendo de manifiesto a la Junta de Extremadura cuáles son sus preocupaciones las veces que hagan falta para terminar con esta situación que tanto preocupa al sector caprino. Muchas gracias y gracias, señor presidente. Gracias, señora Zamora. Para finalizar las intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Teresa Macías Mateo, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, don José Rafael y don Nicolás. Tuvimos oportunidad de hablar sobre el tema de la tuberculosis bovina y caprina en el Grupo Parlamentario Socialista con ustedes y queríamos plantearles un par de cuestiones. Hablamos de que la campaña de saneamiento para la tuberculosis caprina ha sido solicitada por organizaciones representativas en el sector del caprino. De ahí que la Junta de Extremadura iniciara esa campaña. Si no hubiera habido una mayoría representativa que lo hubiera solicitado, no se hubiera pedido. ¿Y por qué se pidió? Pues se pidió, entre otras cosas, para tener facilidades a la hora de tener las explotaciones calificadas, cuestiones que les permitirían vender mejor y vender en otro sitio tanto leche como carne a los cabreros. Prueba de ello son, por hacer una referencia, las reuniones que se han mantenido para acordar el desarrollo de la campaña de tuberculosis caprina desde el principio, incluidas también la temporalidad en los controles y los saneamientos de cara a lo que se manifestaba antes de las parideras. Ha habido reuniones en junio de 2016, cuando empezó la campaña, en octubre de 2016, marzo de 2017, junio de 2017, agosto de 2017 y siempre la campaña se está haciendo al lado de las organizaciones representativas. El 16 de noviembre pasado, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de la raza florida, Acriflor, emitió una nota de prensa en la que trasladaban a la Dirección General de Agricultura y Ganadería la felicitación de todos los ganaderos de esta raza por la consecución de la primera explotación caprina calificada como indemne de tuberculosis. También transmitía el apoyo a la Dirección General de Agricultura y Ganadería sobre la campaña frente a la tuberculosis en el caprino. Y esto se hacía desde la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino, pero además nos encontrábamos que no era solamente los de la Florida, sino que era una declaración de los criadores de malagueña, de murciano granadina y de verata. Con respecto a la localización que hacían ustedes de ganaderos de Cáceres y del norte, de la Vera y del norte, habiendo estado en pueblos en los que hay ganaderías de caprino, cuando han ido también los servicios veterinarios o hemos ido nosotros a hablar con los cabreros, evidentemente las campañas de saneamiento no las quiere nadie. Es que es mucho mejor no tener que sanear, pero la gente acaba entendiendo cuál es la necesidad. Y estamos hablando de representatividad, es decir, las decisiones se toman porque lo quiera uno o porque lo quiere la mayoría representativa. Entonces, si la campaña se inicia con el aval del sector y con el seguimiento del sector y acompañando al sector y con el reconocimiento público del sector, hay algunas cuestiones de las que se han planteado que quedan, por lo menos, en duda. Queríamos plantearles también, la verdad es que decía que volver a la mecánica de solamente un saneamiento por campaña. Y yo quiero recordar que fueron prácticas
cuando teníamos niveles altos de tuberculosis, de reducir a un saneamiento por campaña las que nos llevaron a la situación calamitosa que teníamos y que se ha remontado desde que está funcionando la mesa de la tuberculosis. Porque fue una decisión del anterior Gobierno, con niveles muy altos de tuberculosis, la que además dijo que solamente se iba a hacer un saneamiento. Y eso provocó que, al no haber segundas vueltas de saneamiento en las explotaciones, muchas de aquellas explotaciones que estaban limpias aparecieran sucias. También por la contaminación evidente que se dejó con respecto al crecimiento indiscriminado de fauna cinegética en determinadas zonas, porque todo hay que reconocerlo. Tanto en ganadería como en el sector de la fauna silvestre, la tuberculosis se comporta como una balanza. Si se desequilibra por un lado, se compensa con el otro. Y cuando tenemos a la fauna cinegética enferma, evidentemente se contagian a la ganadería. Y eso fue algo también que, por falta de medidas en el sector de la ganadería silvestre, sufrieron los ganaderos. Nosotros hemos apoyado siempre que la Junta de Extremadura intentara revertir esa situación, desde una mesa en la que hubiera opiniones globales, opiniones representativas y que las decisiones que se tomaran fueran de equilibrio. Y sabiendo que más fácil siempre es decir que no se haga nada, que es lo que algunos grupos parece que quieren, que no se haga nada. Pero también hay que ser responsables. Y yo le planteo lo siguiente. Cuando desde la Organización Mundial de la Sanidad Animal, que era la antigua Oficina Internacional de la Epizootia, cuando desde la Unión Europea, cuando desde los programas nacionales de sanidad animal se dice que hay que tomar medidas para preservar a la ganadería y también a la salud pública, por mucho que se relativicen o banalicen cifras de salud pública en esta mesa en relación con la universidad, será por algo. Quizás es que ninguno de los que están en esos órganos, desde la Organización Mundial de Sanidad Animal hasta la Unión Europea, hasta las mesas del Ministerio, a todas las comunidades autónomas, deben de estar donde están sentados, porque estarán haciendo las cosas muy mal y no será representativa ni tampoco legal, ni tendrá autoridad la opinión. Hay cosas que se dicen que evidentemente te hacen cuestionarte muchas cosas. Yo creo que tenemos que tener un cierto respeto a los datos que vienen de fuentes oficiales, un cierto respeto a lo que son los programas que durante décadas se vienen realizando y, por supuesto, respeto a los veterinarios, porque saben ustedes que hemos visto que en los Facebook, en los Twitter, se hacía, avalado por alguna organización que tiene representación en esta asamblea, una especie de amago para calentar el ambiente en la que se ha acosado a veterinarios oficiales, con campañas muy calentitas en redes sociales, porque iban a hacer campañas de saneamiento. Y eso tampoco está bien. Creemos que tampoco está bien, porque no es representativo ni de los ganaderos, ni de las organizaciones políticas, ni de las organizaciones agrarias, ese tipo de comportamiento. Decirle también que para nosotros es algo básico el que tanto la consejera como el director general como la jefa de servicio estén yendo a los pueblos a dar la cara y a hablar con los ganaderos, a hablar con ellos y a decirles por qué se hace el programa, cómo se ha acordado y cuáles son las consecuencias en positivo o en negativo de no hacerlo. Porque todos sabemos, además, que los paquetes de ayudas y apoyos europeos están condicionados a que se cumplan los programas de sanidad animal. Y todos sabemos también que un problema de riesgo provocaría la inmovilización de nuestras producciones. Estamos hablando de leche y de carne. Por lo tanto, no podemos banalizar ni frivolizar. Desde el respeto al trabajo de los ganaderos y las ganaderas, pero desde el respeto también a lo que son cuestiones básicas, y es que no podemos frivolizar ni hacer menores cuestiones de problemas de salud pública o problemas del interés general de la ganadería, porque aquí no se habla de los ganaderos que tienen las explotaciones sanas. Usted decía que tenía la suya libre y calificaba como indemne, pero nosotros hemos estado, este grupo, hablando con ganaderos que nos decían que su miedo era ver como un rebaño de cabras sucias se paseaba delante todos los días de su explotación que estaba limpia. Por ejemplo, porque a esa gente también hay que escucharla. Y por eso nos planteamos 5 preguntas y ustedes deciden si las contestan o no. Pero son 5 preguntas muy claras. ¿Saben ustedes de algún ganadero que sería capaz de comprar ganado enfermo procedente de una explotación que no estuviera calificada?
¿Le darían ustedes a sus hijos leche procedente de cabras con tuberculosis? ¿Los ganaderos con explotaciones limpias y sanas estarían dispuestos a asumir los riesgos que suponen animales enfermos en las explotaciones? ¿Creen ustedes que los compradores internacionales seguirían comprándole a España vacuno, ovino o caprino si decidiéramos dejar de hacer las campañas de saneamiento o saltarnos las reglas que se marcan desde los programas nacionales o adulterar los controles o las guías o limitar o flexibilizar todos los movimientos entre explotaciones enfermas y explotaciones limpias? Y también, ¿creen ustedes que si se cerraran el comercio de exportaciones como consecuencia de las líneas rojas por superar todos los niveles, no tendríamos stock que haría que bajara el mercado y que haría realmente que abandonaran muchos ganaderos sus explotaciones al no poder vender? Lo digo porque hagamos una reflexión, solamente estamos hablando en un sentido, pero tenemos que hacer una evaluación en global. Y como le decía, cuando ustedes quieran, seguimos hablando como hicimos aquel día en el grupo parlamentario. Creemos que ustedes defienden una postura que puede ser legítima, pero que en un momento dado puede no representar a lo que son los intereses generales, no de la Administración autonómica, sino de los ganaderos que también cumplen y tienen sus explotaciones y lo que quieren es mejorar y avanzar. Y, como decía, nos remitimos a organizaciones representativas, como Acriflor, acompañada por otras asociaciones de criadores que el pasado 16 de noviembre agradecían y alababan el programa de control que se había iniciado en Extremadura por acuerdo con estas organizaciones Macías, y con el seguimiento, muchas gracias, señor presidente, y con el seguimiento de esta... Sí, señor presidente, ya. Cuando le hable, cese un momento. Sí, voy a tardar muy poco. Vale, pero le cese de hablar. No, iba a tardar 2 segundos. Bueno, vamos a ver. Es que una cosa. Iba a tardar 2 segundos. Cuando dice señora Macías, se calla y ahora le digo que él tiene 1 minuto para terminar. Es que como siempre hace me perdona que le diga, como siempre hacen breves llamadas para avisar despacito y no interrumpe nunca al portavoz, era por lo que pensaba que usted me iba a dejar hablar, igual que ha hecho con todos los portavoces. Y solo eso, solamente decirles que creo que tenemos todos la obligación de tener algo de responsabilidad con respecto a lo que decimos, porque no solamente es jugarse la cartera de los ganaderos que tienen el dolor de que sus explotaciones son saneadas y puntualmente el ganado se sacrifica o se inmoviliza, sino también de aquellos que las tienen limpias y que tienen miedo de explotaciones que están enfermas. Porque nadie va sacrificando ganado porque le dé la gana. Nadie hace persecuciones, como se decía por aquí por un grupo, a aquellos que recogen la información o la opinión. No, aquí lo que hay que hacer es trabajar con responsabilidad. Y es muy fácil no tenerla. Lo difícil es mantenerse en posiciones que preserven el interés general de todos los ganaderos y ganaderas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Macías. Para cerrar la comparecencia y por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el compareciente, señor García Sánchez, que puede decir a cada grupo, contestarle individualmente dentro de ese tiempo. Muchas gracias. Por la falta de tiempo no voy a contestar a lo que me has dicho de la sequía. Te podría decir que las medidas que se toman son para ricos. O sea, se puede pedir préstamo, que lo va a pedir el tío que no le hace falta, que lo va a poner a plazo fijo, pero yo si tengo un problema de sequía y no tengo dinero y tengo que echar de comer y voy a coger dinero de un préstamo que me van a pagar los intereses y luego no voy a ser capaz de devolver el préstamo, comprenderá usted que lo que van a hacer es arruinarme. En vez de eso, ¿por qué no se nos condenan la seguridad social o algún tipo de ayuda? Algún tipo de ayuda. A mí los intereses de un préstamo va a ser para el tío que no lo necesita, que lo pone a plazo fijo, y esas son las medidas que se han tomado desde la Junta de Extremadura. Que yo sepa, de que yo tenga conocimiento, esas son las medidas que se han tomado contra la sequía. En el tema del Partido Popular, pues nada que decir. El tema de que se suspendiera lo de las cabras, pues fue por un escrito que dirigió nuestra asociación. Ni lo hizo Asaja ni lo hizo UPA, lo hizo la Asociación Norte de Extremadura, que dijo, se pusieron a sanear las cabras cuando justo estaban de parto. Y fueron unos escritos dirigidos a la Junta de Extremadura los que suspendieron esos saneamientos en esa fecha y empezaron a ponerse de acuerdo con los cabreros para que no se hicieran en ese momento. Como reivindicamos también el derecho a saber cuáles eran los resultados post-mortem, y a partir de ahí se nos envían, al menos a los vaqueros, que no sé si a los cabreros, los resultados post-mortem. ¿Para qué sirven los resultados post-mortem? Para certificar, como ha dicho ella, en mi caso, que mis vacas no estaban enfermas.
Y como no estaban enfermas, se me ha devuelto la calificación que yo tenía histórica. Y luego por ahí van diciendo que no valen, que las pruebas post-mortem, pues que eso no vale para nada. O sea, lo que vale es la prueba de tuberculina. Pues a mí me ha servido para devolverme la calificación de histórico. En cuanto a verlos por la zona, que me disculpe, pero yo a la única que he visto allí, a la única que han mandado es a la directora general de Sanidad. Estoy por ver al señor consejero o a la señora consejera, al director general o al señor Vara. Que ese, si le invito a cochino, seguro que va. O a un cabritito o tal, de hecho, ese seguro que va. Pero allí a hablar de este tema todavía le he pedido que me reciba dos manifestaciones que he hecho, no acompañadas del resto de asociaciones agrarias muy bien remuneradas por los que tenemos aquí en la Junta. Y si quiere os leo varios escritos que hemos hecho desde la Unión, que también soy representante de la Unión, solicitando que se tome medidas y por qué no estamos en la mesa de la tuberculosis por 50 décimas de tanto por ciento a la hora de las elecciones. ¿O por qué se ha cambiado? Si cuando estaba el Partido Popular estaba en el 10%, luego el Partido Popular, y ahí ustedes se pasaron al 15%, fueron capaces. Pero es que el Partido Popular siempre es capaz de ser convencido por el socialista. Lo que no es capaz es el socialista jamás de que ustedes les convenzan. Y sin embargo, ustedes no acaban de aprender. Ese será un problema de ustedes. En fin. Y luego, por otra parte, quería decir... como han sido tantas cosas y tal, y cuando intentaba pararla era porque me gustaría contestarla una a una a sus preguntas. Porque, claro, 5 preguntas, yo es que no doy de sí, soy pastor, no soy ni siquiera ganadero. Los ganaderos están sentados en sitios como este, ganan dinero de otra parte, y los pastores somos los que estamos todos los días detrás de las vacas. Eso sí somos pastores. Lo que tenemos que, para dar de comer a nuestros hijos, estar detrás de las vacas. En cuanto a las asociaciones de cabreros que hay, pues no lo sé. A lo mejor los dirigentes de esas asociaciones, pues para llevarse bien, para poder entrar por la Junta o tal, les dan ustedes la razón. Pero vayan ustedes a la Vera y pregunten a los cabreros, a aquel cabrero que le hicieron hacer vacío sanitario porque le iban a pagar el valor de las cabras, y ahora se encuentran que la mayoría de sus cabras eran de más de 5 años y cobra a las cabras a 45 euros. Dígame usted a mí cómo ese señor repone las cabras que tenía. Cuéntemelo, porque ese señor ahora está así, a 2 velas. Se llama Jesús Garro y está a 2 velas. O cuéntele a esa señora que ha tenido que quitar parte de las cabras porque se las han matado. Cuando ya le he dicho que todos estos datos no son míos, no me los he inventado yo. Son datos del Ministerio o de fuentes oficiales. No me he inventado ni uno. No he venido con datos míos ni uno. Los he traído de sus documentos. Pero yo es que me leo los documentos. Entonces, otra señora que le dijo a la señora de Sanidad que usted está diciendo, la directora general de Sanidad, que tiene 2 hijas y una ha tenido que dejar de estudiar porque ya no daba, con las cabras que le habían quedado no tenía fondos para poder estudiar. Ahí ustedes no tienen problema. Los ganaderos sí. En cuanto a que no queramos saneamientos, se lo he leído y por 2 veces se lo he leído, me parece, y si quiere se lo vuelvo a leer. No pido que se suspendan los saneamientos, es más, digo que se hagan los saneamientos, pido que se hagan los saneamientos. ¿Cómo voy a pedir que no se hagan los saneamientos si me están infectando ustedes el ganado? Pero si me están ustedes infectando el ganado, ustedes. A mí no he dicho también aquí que a mí no tengo ningún problema con los cazadores, con la caza privada, ninguna. Tienen vallas de 2 metros o de 2,5 y si se les permitiera hasta vallas eléctricas. Y tienen un número de animales que le permiten tener unas presas que sean, que permita que los que van a matarlas vuelvan. Ahora aquí no, la Junta no. La Junta, si hay que tener 1.000 cabras, 1.000. Si hay que tener 5.000, 5.000. Si hay que tener 10.000, 10.000. Y ahora declaramos emergencia cinegética. Ahora ya hay una emergencia cinegética. Pero ¿cómo no va a haber emergencia cinegética? Si estamos en 1 millón de cabras y al año siguiente son 2 millones. Pues sí que es un simple... ¿Y qué esperan? ¿Que los cazadores maten las hembras? No, hombre. La hembra se queda para buscar el macho, que es el que a mí me adorna muy bien en casa. Me adorna perfectamente... Los cuernos me adornan en casa. La hembra no me adorna nada. Y ahora, si quiere, ya sí me puede hacer las 5 preguntas y le contestaré. Supongo que habrá cosas que se han quedado en el tintero, pero cuando se preguntan tantas cosas, por eso le digo que me gustaría contestarle una a una a cada una de las preguntas que usted me había hecho. Dígame. Si puede ser. No, se las ha hecho las preguntas, me ha hecho 5 preguntas la del Partido Socialista para que le contestara una. Le he pedido, por favor, le he querido suspender las preguntas para que me hiciera una a una las preguntas. Si puede ser, si no puede ser, pues lamento mucho, pero tengo respuesta para las 5, si quiere. Ya, pero le digo que le han formulado las 5 preguntas, está en su tiempo de Siento contestar, mucho, no tiene su tiempo agotado, si quiere decir alguna
No me acuerdo de más? Pues si le falta 5 minutos. Si le cedo la palabra a la señora un minuto por cada o medio para la pregunta y le contesto a cada pregunta. No tan extensa como lo ha hecho antes, si es capaz la portavoz de decir las 5 preguntas en un minuto, se le dice las 5 preguntas. Bueno, como no se quiere enterar que le conteste las preguntas, pues entonces no se las plantea. Si usted las memoriza, se las puede plantear, y si no, como no las quiere volver a plantear la señora diputada... Pues ya le digo que, como resumen, simplemente tengo que decir, en cuanto a la sequía, la sequía pues, va a ser un problema, hasta cierto punto va a ser un problema porque va a haber más contagios sobre los animales por el tema de bebedero y tal, pero ya la propia Administración dice que para nosotros el problema principal es la fauna salvaje y no tiene nada que ver los movimientos ni todo esto. Ahora, todo el problema se nos echa sobre nuestros hombros. Ahora, a estas medidas y a estas cosas que están desde la propia Administración... se me olvidaba, porque a lo mejor dicen ustedes que yo hablo de personas que no tienen categoría para decir lo que dicen. Pues mire usted, el profesor Juan Francisco García Marín, muy reputado en estas cuestiones, catedrático de Anatomía Patológica de Sanidad Animal de la Facultad Veterinaria de León, afirma: el gamma interferón podría hacerse de manera inmediata entre los 3 y 7 días y tendría que dar una coincidencia con el resultado en torno al 80-90%. Cuando no lo hay, se está haciendo una interpretación errónea. Esta es una oportunidad para, en vez de matar el animal, hacer una segunda prueba y ver si el animal da positivo o no da positivo. Este profesor reconoce la existencia de falsos positivos, y si quiere le enseño el vídeo. No comprende que el ganadero veterinario y el veterinario clínico, los veterinarios oficiales, estén ahora mismo colaborando los tres para ver realmente dónde hay enfermedad, sino que sea un criterio de la Administración el que el animal esté enfermo o no esté enfermo. No entiende que si yo, el animal, cuando hago las pruebas de tuberculina, paso la ITV o me sale un animal, como a mí me salieron, un animal positivo y dos dudosos, me mataron los tres. No dijeron, oye, te mato el positivo y los otros 2 te los quedo ahí, que son muy tuyos. No. A mí me puede salir uno positivo y 50 dudosos, que me matan los 51. Y sin comprobar si realmente están enfermos, los 50 restantes. La legislación dice, ¿usted tiene un enfermo? Si los demás salen todos dudosos, le mato el rebaño entero. Y le pago luego el 85%. Y nada de lucro cesante y nada de nada. Que, al fin y al cabo, ¿a ustedes qué más le da? Este señor dice, una vez que se haga el saneamiento, si a mí me determinan que ha habido 2 animales que están malos, usted mata a los animales y usted ya tiene la ITV pasada, usted ya no tiene por qué estar sin movilizaciones. Le enseño el vídeo cuando quiera de esas declaraciones del profesor Juan Francisco García Marín. Esto es como una ITV, le pasa el coche, le faltan las ruedas, le pone las ruedas nuevas y usted ya está listo para rodar por donde usted quiera. Y no como no, usted, de todas maneras... Yo en mi caso, por lo menos, presidente, nos vamos a ver en los juzgados, porque lo que no hay derecho es que yo haya tenido inmovilizado 2 meses mi ganado por animales que estaban sanos, luego al cabo de 2 meses, cuando me he gastado 9.000 euros, me dicen ustedes, no tenga problema, ya váyase con las vacas para arriba. Eso sale de mi bolsillo. El tener las vacas inmovilizadas allí, con la sequía que ha habido este año, con todo, sale del bolsillo nuestro, no sale de ustedes. Entonces, no hay ningún tipo de problema en las medidas que están tomando. Que el problema es pues sí, el problema realmente es de todos los que han estado aquí, desde antes hasta ahora. Pero que ahora es más grave que antes, que las soluciones que ustedes están poniendo, que es cada vez poniéndonos la vida más imposible, no está trayendo nada como consecuencia en mejor medida que traían las del PP, eso es evidente. Porque en nada han bajado la prevalencia. Se están matando todos los días aproximadamente 100 vacas en Almará solo de tuberculina. No sé dónde están los porcentajes que se hablan aquí. Aproximadamente 100 vacas de tuberculina todos los días. Y no tengo nada más que decir si no tiene usted nada más que preguntar. Muchas gracias, señor García Sánchez. Pues finalizada la comparecencia, darle las gracias a los 2 representantes de la Asociación de Ganaderos de la Vera por las aportaciones que han hecho a esta comisión y pueden abandonar la misma. Muchas gracias.